bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez a un servicio de, por lo menos de miércoles. ¿Por qué no se pone de pie? Si viene por primera vez, queremos identificarlo y darle la bienvenida. Y si no viene por primera vez, pues entonces al que está a su lado, dígale, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Capítulo 26, Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, verso 3 es nuestro texto de estos estudios que hemos estado compartiendo los últimos miércoles acerca de la sanidad interior, tocando específicamente ese problema que en los últimos tiempos se ha acentuado tanto en el ser humano, que es la depresión, y que hace algunas décadas el mal de la depresión pues era ubicado solamente en un sector adulto con muchas responsabilidades en su vida, un sector de personas ya mayores, que con el tiempo ese sector fue creciendo y entonces los maduros o las personas maduras, jóvenes, estuvieron involucrados. Después fueron los jóvenes los que estuvieron involucrados en problemas de depresión, desánimo, de tristeza. E increíblemente hoy llegan muchos casos clínicos y médicos de niños con depresiones y con depresiones severas. Si tú, como hijo de Dios, conoces la palabra de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, y conocemos los principios del Señor, nosotros mismos podemos tener una sanidad por el Señor a nosotros, una sanidad interna, específicamente en el área de las depresiones y de las tristezas, y de esa manera podemos ser capaces para ayudar a otros también. Me estoy dando a entender. El Señor Jesús en una ocasión, cuando fue el inicio de su ministerio y Él volvió en el poder del Espíritu, Él entró al templo según la costumbre, a la sinagoga, según la costumbre judía de Él. Se le dio el libro para que lo leyese, porque una parte del servicio judío era una lectura bíblica. La lectura que Él leyó en esa ocasión fue el profeta Isaías, y la lectura que tocaba precisamente en ese día, era esa lectura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, a proclamar el año agradable del Señor. Y habiendo dicho esto, volvió ante toda la congregación y dijo: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Esta cita se relacionaba al Mesías que iba a venir y que lo anunciaría, o lo anunció el profeta Isaías, y que cuando Él vino, Él ratificó que Él vino en el poder y en la llenura del Espíritu Santo, y vino con una parte de su ministerio que era sanar a los quebrantados de corazón. Levante la mano los que saben lo que es estar quebrantado de corazón. Yo creo que todos sabemos lo que es estar quebrantado de corazón. Muchas veces conocemos, ¿verdad?, por causa de las experiencias, pero sin embargo en ocasiones no sabemos cómo librarnos o cómo salir de estas experiencias. Hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de la sanidad interior y acerca específicamente, repito, de la depresión. Isaías capítulo 26, versículo 3. Esta es una promesa muy grande de Dios para nosotros, y dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es una promesa del Señor para ti y para mí, que Él nos va a guardar en completa paz. ¿Y cuántas veces no estamos en completa paz? Porque podemos pasar por situaciones muy difíciles, o de aflicción, o de pesar, o de tristeza, y que por esa razón todos nosotros podemos identificarnos
Y por esa razón el mismo Señor Jesucristo puede identificarnos con nosotros por todas las pruebas humanas, pero sin pecado, dice la palabra del Señor, y por eso ese sumo sacerdote nos convenía, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que cuando tú o yo pasamos por diferentes situaciones que nos da pesar, que nos da tristeza, que nos produce tribulación o quebranto, algo que nos puede ayudar es que el Señor nos entiende perfectamente. Porque si tú pasas, por ejemplo, o tienes algún estigma, ¿qué es un estigma? Una marca, una señal específica, especialmente en lo relacionado a lo negativo, ¿verdad? Te han estigmatizado por alguna cosa, te han marcado, te han señalado por alguna cosa y sientes señalado y sientes acusado o sientes con culpa o sientes con pena, con vergüenza y te sientes estigmatizado por algo. Sabes que el Señor te entiende perfectamente porque Él mismo fue estigmatizado. Él mismo fue estigmatizado. Si tú has sufrido de malos entendidos que te han mal interpretado, que te han mal entendido, el mismo Señor Jesucristo pasó por esa situación. Vimos en miércoles pasados, ¿verdad? No repito todo porque sería una repetición de la clase, pero los cassettes están grabados por si alguno se interesa. Si tú has sufrido o sufres de rechazo, si tu propia familia te ha rechazado, si los tuyos te rechazan, si los que tú confías te rechazan, acuérdate que Jesús fue rechazado también y Él puede. También el Señor sufrió de soledad. O si te traicionaron, si formaron un complot en contra de ti, si encubiertamente tramaron algo en contra de ti, hubo traición para tu vida, sepa o sépase que a Jesús también le traicionaron y de la manera más vil, de la manera más, lo vendieron propiamente. Hubo un cohecho en esa traición y por esa razón Jesús te entiende. Si tú sufres de desesperación, si hay alguna situación que no entiendes, alguna situación que te está desesperando, sabe pues y entiende que el Señor sufrió también de desesperación. Y ahí desesperado en el Getsemaní clamó al Señor y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Si sufres de abandono, si te han abandonado, si te han dejado solo, sabe que al Señor Jesucristo también lo abandonaron. Entonces todas estas situaciones las pasó el Señor Jesucristo y por esa razón puedes confiar que hoy, en esta noche, el Señor te entiende, el Señor puede ver tu herida y el Señor te puede sanar también. ¿Qué podemos hacer con nuestras heridas interiores? Dijimos ya. Primero, tienes que reconocerlas como heridas verídicas. No tienes por qué negarlas. Reconoce que estás lastimado, que estás herido. Número 2, necesitamos entender que todos pasamos por heridas interiores, alguna u otra vez. Levante la mano los que han pasado de vez en diario por heridas interiores, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todos. Así que como dijo aquel sabio, mal de muchos, pues consuelo de listos, ¿verdad? Eso ayuda, ¿sabes? Ayuda a estar en el mismo plano de identificación. Me identifico con el otro que está sufriendo porque yo también estoy. Entonces yo no soy alguien que es raro dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, que se ha deprimido, que se ha entristecido, ¿sabes? Todos pasamos por situaciones así. Otra cosa que debemos hacer es aprender a ser honesto con Dios. Sé honesto con el Señor, sé íntegro con el Señor, sé verdadero con el Señor. No hay una cosa más vil, más artera que ser deshonesto y con falta de integridad delante de Dios. En ocasión parecería como que alguien pudiera estar haciéndola, pero cuando no se actúa en honestidad o en integridad, sabes, se está en contra de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿recuerdas cuando Saulo de Tarso pidió cartas al sumo sacerdote, permiso legal
para poder ir en contra de los seguidores del camino, que así se llamaba a los creyentes en el Señor Jesucristo en aquel tiempo. Antes de llamárseles cristianos se llamaba seguidores del camino. Saulo de Tarso pidió cartas al sumo sacerdote para perseguir a los cristianos, y entraba en las casas de los cristianos, y dice la Escritura, los arrastraba, los golpeaba, los llevaba a la cárcel, y Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pero sabes, yo creo que dentro de él mismo debió la voz de su conciencia, que es la voz del Espíritu, dentro de él mismo, con toda seguridad hubo alguna luz que le estaba indicando que él estaba siendo deshonesto, no estaba siendo íntegro, hasta que él tuvo un encuentro con el Señor. Y en este encuentro él cayó humillado delante de la presencia del Señor, se le fue la vista, perdió la fuerza y preguntó solamente Saulo, ¿quién eres, Señor? Porque él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es que cuando tú persigues a un miembro del cuerpo de Cristo, realmente estás persiguiendo al Señor Jesucristo. Cuando tú vas contra el cuerpo de Cristo, estás persiguiendo al cuerpo de Cristo, pero sin embargo tú puedes sentir es que yo estoy sirviendo a Dios. Sabes, eso no es una honestidad delante de Dios, porque el que no es contra Él, con Él está. ¿No dijo así el Señor Jesucristo? El que no es contra mí, es conmigo, pero el que no es conmigo, desparrama. Entonces tenemos que ser honestos con el Señor, tenemos que ir delante del Señor y presentarle, si estás lastimado, si estás herido, cómo está tu corazón, ser transparente con Él, porque Dios prende a los sabios, entre comillas, en su astucia, y no es que sean sabios según el Señor, Dios prende a los astutos en su astucia. Es mucho mejor ir delante de Dios y ser honesto, y presentarle tu corazón, presentarle tu tribulación, presentarle tu herida, no esconderla, así como dice el autor a los Hebreos, estando cara a cara delante del Señor, con la cara descubierta, vemos la gloria de Dios, o desnudos delante de la presencia del Señor. ¿Sabes que delante de la presencia del Señor no podemos ocultar absolutamente nada? Entonces, ¿por qué vamos a ocultar? Que puede haber algo en nuestro corazón que pudo haber sido herido, lastimado y que no ha sanado. No presentes una cosa como una cara delante de Dios como yo ya he sanado completamente, cuando no has sanado. Para que tú recibas una sanidad interna, debe ser honesto y debe ser íntegro delante de Dios. Me estoy explicando. Hay que pensar que las cosas no siempre van a ser así. Tu prueba va a terminar, ¿verdad? Como dijo aquel, no hay mal que dure, si te la sabes, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni alguien que lo aguante, ¿verdad? ¿Sabes? Dios conoce nuestra fragilidad humana. Dice Pablo de esta manera, que Dios no prueba a nadie más allá de sus fuerzas, sino que dará juntamente con la resistir. Y por fe, al final, necesitamos comenzar a alabar a Dios, por fe. No lo sientes, ¿verdad? Pero eso debe ser por pura fe, porque lo crees, porque así tú lo crees, y aunque tu alma no lo siente, no importa. Sabes que muchas veces nuestro corazón y nuestra alma está completamente separada de la voluntad de Dios. En ocasiones tu voluntad, tu alma, tus emociones, sentimientos, en ocasiones pueden estar tan de la voluntad divina, porque Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos mis caminos. Tan altos están los cielos de la tierra, tanta distancia hay entre los cielos de la tierra como los caminos de Dios y sus caminos. Entonces, muchas veces nuestros sentimientos no van de acuerdo a nuestra creencia y por pura fe, ¿verdad? No por feria, por pura fe, ¿verdad? Te puede faltar la feria, pero la fe no. Como dijo Juan y Santiago, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían? Tenían fe en el nombre de Jesús. Esto es lo que se necesita.
Cuando estás herido, cuando estás lastimado, cuando tienes problemas, estás angustiado, estás desesperado, tienes un estigma, te han traicionado, han tramado red en contra de ti. Alaba al Señor, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a sanarte, va a protegerte, va a cuidarte. ¿Cuántos saben que Dios nos cuida? ¿Sabes lo que dijo San Pablo también en una ocasión a los romanos? ¿Quién me separará o quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Espada? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que se entregó por nosotros, por medio de aquel que nos amó, por el Señor Jesucristo. Así que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios te ama profundamente y Dios quiere sanarte. Y esa situación no te está separando de Dios. Al contrario, tú vas a ver una obra de Dios. Amén. Cuando tú hayas sanado lo suficiente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ayudar a otra persona. Porque cuando tú ayudas a sí mismo, tú te ayudas. Jesús mismo venció la depresión. Nosotros vimos esto. Él reconoció que la tentación tenía limitaciones. Él comprendió el propósito de la tentación. Él enfocó su atención a otras personas. Él sabía que su Padre jamás lo abandonaría. Y él dio la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan. Ahí es una alabanza preciosísima al Padre Celestial en medio de los momentos más tormentosos de la vida humana del Señor Jesucristo. Y él alabó al Señor. Y ejemplo él nos ha dado a nosotros, así dice. Ejemplo él nos ha dado para que como él hizo, nosotros también hagamos. Vamos a ver ahora un punto. ¿Cómo venció David la depresión? Porque nosotros podemos decir, bueno, el Señor Jesucristo venció la depresión, pues porque era el Señor, porque es el Señor Jesús. Pero vamos a ver a un hombre conforme el corazón de Dios, sí. Pero te quiero preguntar, ¿era perfecto este hombre llamado David? Sin más, no. Salmo 42 y Salmo 43. Lo tiene. Vamos a leerlo, vamos a darle lectura a los dos salmos completos y luego vamos a pasar a hacer un análisis de estos salmos. Y vamos a observar cómo David venció la depresión. Salmo 42. El siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Y luego dice este versículo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, dice el Salmo 43, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la
opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y al final concluye diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un hombre atribulado, este es un hombre desesperado, este es un hombre triste, este es un hombre deprimido, este es un hombre que pasó por esas experiencias, pero él decía a su alma: alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Podría alguno de ustedes decir a sí mismo, a su propia alma, exactamente lo mismo? ¿Hay alguien aquí que está lastimado, herido, turbado, desesperado, se ha sentido traicionado, abandonado, frustrado con alguna de las expresiones que nosotros hemos visto en estas clases? ¿Puedes tú decirle a tu alma: alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué hay esa inquietud dentro de mí? ¿Por qué hay esa desesperación? ¿Por qué hay ese temor, ese miedo? ¿Por qué hay esa desesperación? ¿Por qué hay esa tristeza? ¿Por qué hay esa depresión? Aún he de alabarle al Señor. Aún, ¿quién decía eso? Sabes que el espíritu de David decía a su alma. Y tú tienes que aprender a decirle de tu espíritu a tu alma, a tus emociones. Es tu espíritu el que se liga con Dios, el que tiene comunión con Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está ligado perfectamente al Señor, porque el Espíritu Santo le ha dado vida, vida nueva. El espíritu está ligado con Dios, y el espíritu debe de hacerlo capaz de decir a tu alma: alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Tranquilo, ¿verdad? A ver, dite a ti mismo: mí mismo, tranquilo, tranquilo, mí mismo, ¿verdad? Tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? ¿Quién en contra de ti? Yo veo aquí en el Salmo 42 y 43 algunos pasos para sanar, o que vemos cómo David sanó de la depresión o de la tristeza. Yo quiero indicártelos, por favor. No echáramos mano de todos estos pasos. Y bueno, en lo personal, yo te puedo decir con honestidad, después de los 25 años que tengo, bueno, de cristiano, pues, después de este tiempo, ¿sabes una cosa? Si no hubiera echado mano de estos principios, ya me hubiera muerto. La verdad, ya me hubiera muerto. Estoy seguro de ti. Si tú no hubieras echado mano de estos principios de Dios, ¿cómo ibas a aguantar lo que has aguantado? Ya te hubieras ido, ya hubieras colgado la Biblia, ¿verdad? Ya hubieras colgado el arpa, ¿verdad? Ya hasta aquí, ¿verdad? Pero por causa de estos principios, a pesar de cualquier circunstancia, como decía el sermón del domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? A ver, levanten las manos. Los faltistas, por favor. No, no sé. Qué bueno que vino el domingo. ¿Sabe de qué hablamos el domingo? El domingo hablamos de la felicidad cristiana. Y la felicidad cristiana no está basada en lo que nos rodea. La felicidad cristiana no está basada en que todo te salga bien. La felicidad cristiana está basada aún en medio de cualquier situación. Dice la Escritura: al justo le irá bien. Así que yo tengo que tener cuidado de permanecer como justo. ¿Cuántos son justos aquí? Los que están lavados por la sangre del Cordero son los justos. Nadie es justo. Nadie, absolutamente, por su propia fuerza. Nadie es justo. Nadie, absolutamente. ¿Sabes que aún la Virgen María, ella expresó ahí en la Magnífica: glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador? Ella misma, la Virgen María, proclamaba, necesitaba un Salvador. ¿Cuántos necesitan aquí un Salvador? Cuando tú lo aceptas, entonces tú rechazas la redención del Señor Jesucristo, eres un impío o un injusto. Isaías capítulo 3 versículo 10 dice sencillamente: al justo le irá bien, ay del impío porque le irá mal. Así dice: ay del impío porque le irá mal.
Pues eso David lo vio. David se llenó, el salmista, se llenó de amargura mirando la prosperidad de los impíos, pero cuando entró a la presencia del Señor dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente el bueno Dios con Israel, con los limpios de corazón. Por eso dice, al justo le irá bien. Así que dile al que está a tu lado, alégrate porque te va a ir bien, o te va a ir mejor, ¿verdad? Dice, te va a ir bien. Tú eres un justo, eres hijo de Dios, eres justo. Pero al impío no le va a ir bien, le va a ir mal. ¿Quién es el impío? ¿Quién es el impío? Tú dirás, el impío pues es el que no actúa bien, que ha recibido la salvación del Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en la redención de Jesús. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Así que no es por ti que eres justo, no es porque seas muy bueno. De hecho, el Señor Jesucristo te llama malo. ¿O no dice así la Escritura? Si vosotros, siendo ¿qué? Vosotros, ¿verdad? Si vosotros siendo malos, ¿verdad? Todos nosotros, los seres humanos, tenemos maldad, la iniquidad, hemos heredado, estamos luchando con esto. El Espíritu Santo nos está santificando día con día, pero esto no nos hace santos por nosotros mismos, no nos hace justos por nosotros mismos. Somos justos porque hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesús. Somos santos no por la santidad propia, parados para con Dios, la gracia de Dios por el Señor Jesucristo. Así que te va a ir bien, te tengo buenas noticias, te va a ir bien, porque al justo le va a ir bien, pero al impío le va a ir mal, ¿verdad? Entonces vamos a ver las reflexiones que hizo David para salir de esa depresión. 4 reflexiones que nosotros debemos hacer, es lo que vamos a estudiar principalmente en esta noche. 4 reflexiones que hizo el rey David que nos van a ayudar para salir de los tiempos. Deje de mirarse a sí mismo y comience a mirar a Dios. O para los que no usan el verbo mirar, pues entonces voy a decir el verbo ver, ¿verdad? Deje de verse a sí mismo y comience a ver a Dios. Deje de estarse mirando a sí mismo, de estarse compadeciendo. ¿Sabes que en estos salmos 20 veces se menciona a Dios y al Señor? Una vez se menciona al Señor, todas las 20 veces a Dios. ¿Sabes por qué? Porque David dejó de mirarse a sí mismo, comenzó a ver a Dios. Comenzó a hablar con Dios, a ver a Dios, a ver a Dios, a ver a Dios. Deja de verte a ti mismo, porque cuando tú te ves a ti mismo comienza a llorar. Pobrecito, mira nada más cómo estoy, ¿verdad? Mira cómo me está yendo, cómo me están tratando, cómo me han abandonado, cómo me han traicionado. ¿Verdad? Pobrecito de mí, ¿verdad? No he logrado lo que yo he querido, nunca lo he logrado. Nací para perder, ¿verdad? En este valle de lágrimas nací para que me vaya mal, ¿sabes? Deja de verte a ti mismo. Todos están en contra de mí, todos hablan mal de mí, todos están murmurando de mí. Deja de verte a ti mismo. Comienza a ver a Dios, comienza a ver a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nos cargamos a nosotros mismos? Con una carga tremenda vamos caminando, tratando de caminar la vida cristiana, ¿sabes? Porque no estamos viendo a nosotros mismos. Deja de verte a ti mismo y comienza a ver a Dios. Deja de buscar para ti mismo y comienza a ver a Dios. ¿Sabes por qué cayeron, por ejemplo, Saúl y Pedro? ¿Sabes por qué los dos cayeron? Yo pienso que en eso se parecen. Porque Saúl pensó para sí mismo. Él desobedeció a Dios y cuando llega el profeta le dice, ¿por qué has desobedecido a Dios? ¿Qué cosa tan terrible has hecho que Dios te mandó que destruyeras todos los amalecitas y no lo has obedecido? Y él argumentó al principio, no, yo he obedecido, ciertamente yo he hecho la palabra de Dios. Y el profeta le dice, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que yo estoy escuchando cuando Dios te mandó que destruyeses todos los rebaños? Dice, es que estas son ovejas para sacrificárselas a Dios, que Dios ni que nada. Estaba pensando en él, ¿verdad? Voy a acabar todo. ¿Y Miguelito? ¿Qué va a quedar para Miguelito, verdad? Esa fue su falla. Estar pensando en sí mismo en lugar de estar viendo a Dios. Lo mismo le pasó a Pedro.
Cuando él falló, ¿por qué negó al Señor Jesucristo? Porque tuvo miedo. ¿En quién estaba pensando? ¿Sabes que muchas veces el problema es mí mismo? Mí mismo es el problema. Por estar pensando en ti mismo. Por eso te amargas, por eso te entristeces, por eso dejas que la tristeza te inunde, porque estás pensando tanto en ti mismo. Mira nomás, nadie me quiere, nadie me busca. ¿Y a quién le hablas tú? Pues si no me hablo, no hablo, ¿verdad? ¿Quién es el problema? Mí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver a Dios, enfoca tu mirada al Señor. Esto es lo que dice San Pablo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en mí mismo. Nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la derecha de Dios. Deja de ver a ti mismo, comienza a ver a Dios. Número 2. Vamos a ir en profundidad porque el número 2 habla muchas veces lo que mí mismo también hace. Número 2. Deje de mirar hacia el pasado y comience a mirar al futuro. Deje de mirar al pasado y comience a tener una visión en las promesas de Dios. No permitas que el pasado destruya tu esperanza. Dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fíjate cómo él dejó de ver al pasado, comenzó a ver al futuro, comenzó a ver la visión. No recuerde solamente el pasado, acuérdese de Dios. Dice versículo 6, verso 4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Y dice versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas hasta el monte de Mizar. En lugar de estarte acordando de lo malo, acuérdate de lo bueno que Dios ha hecho contigo, acuérdate de la fidelidad de Dios, en lugar de ser como aquella que vino en una ocasión y le dijo, me dijo a mí, oye hermano, mi esposa es histórica. Y yo le dije, no hermano, dirás histérica. Dice, no, también, pero es histórica. Y le digo, ¿pero por qué es histórica? Se acuerda desde el primer día que nos casamos y me recuerda día con día todo, ¿verdad? Como la historia universal, exactamente, ¿verdad? Y te voy a decir muchas veces, no solamente las esposas son históricas, también vemos, no solamente es problema de las hermanas, también de los hermanitos puede ser problema. ¿Por qué? Por estar viendo al pasado. ¿No te has fijado que comúnmente los que están en problemas, vamos a poner un ejemplo, y nomás es un supongamos aquí, ¿verdad? O suponiendo, vamos a nada más a pensar, ¿verdad? A lo mejor no pasa eso. Pero de repente el hermano se enoja con la esposa y la esposa se enoja con el esposo. Y comúnmente, ¿qué es lo que comienzan a argumentar y a platicar? El pasado. Pero ¿te acuerdas lo que me dijiste? Lo que me hiciste y lo que yo te dije y lo que tú me dijiste y lo que yo te hice, lo que tú me dijiste, ¿verdad? Si yo te hice 2 chilaquiles y tú me los botaste, ¿te acuerdas que me rompiste la vajilla? Y te acuerdas de esto y te acuerdas de la vida pasada. ¿Sabes? Eso bloquea la esperanza, bloquea la visión del futuro. Acuérdate de lo que Dios ha hecho. ¿Te acuerdas cuando Dios nos habló para que nos casáramos? ¿A cuánto les habló Dios para que se casaran? Bueno, vamos a acordarnos de otra cosa. La única que le iba a levantar la mano era mi esposa y yo. No, también aquí. Sí, esas cosas son buenas de acordarse. ¿Te acuerdas de las promesas que Dios nos dio en aquella ocasión? ¿Te acuerdas que Dios nos dijo esto? ¿Te acuerdas lo que Dios hizo con nosotros? ¿Te acuerdas cuando no teníamos recursos? ¿Cómo Dios nos bendijo y nos multiplicó los recursos? ¿Cómo podemos estar en esta situación de amargados, de lastimados, de heridos, de desanimados, de deprimidos?
¿Cómo podemos estar así? ¿Por qué no recordamos las veces cuando Dios nos ayudó? Las veces que nos estábamos hundiendo y el Señor nos tendió la mano. Las veces que tú fuiste traicionado, como el Señor puso en su lugar al traicionero. Las veces que puso en su lugar a aquel que estaba tramando algo en contra de ti. Como Dios, en lugar de estar acordándote de todas las cosas negativas de tu vida. ¿Sabes lo que va a hacer de ti? Si tú te acuerdas de todas las cosas negativas de tu vida, en el presente vas a recibir toda esa negatividad y te vas a sentir más miserable que cualquier miserable. Te vas a sentir una miseria, una desgracia sobre tu vida, que eso te va a hacer decir y hacer cosas que estando en el Espíritu no harías ni hubieras dicho. Me explico. Número 3. Deje de buscar razones y comience a apoyarse en las promesas. En lugar de estar preguntando las razones. Bueno, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Pero por qué razón hicieron aquello? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Deja de buscar razones. Comienza a apoyarte en las promesas. ¿Cuál es su promesa? Si Dios pues suplirá todo aquello que os falte en el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Todas esas son promesas. Entonces, apóyate en esas promesas. En lugar de estar buscando interrogantes que no vas a encontrar. En lugar de estar haciendo, ¿pero por qué hizo esto, hermano? ¿Pero por qué cree usted que mi esposo actuó o mi esposa actuó de determinada manera? ¿Por qué pasó eso con mis hijos? Porque deja de estar razonando, deja de estar preguntando. Muchas de estas preguntas ni son importantes para tu situación de sanidad. Mejor ve las promesas. ¿Qué promesas tienes en el Señor Jesucristo? No dice, cree en el Señor Jesús y se va al infierno toda tu familia. ¿Ok? No, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa del Señor. Número 4. Esta a veces es algo más difícil que todas, pero es muy importante, porque en el Salmo 42 y en el Salmo 43 vemos aflicciones, vemos una persona herida, lastimada, pero vemos una persona que se enfocó a Dios, pero no vemos una sola vez que haya pronunciado la palabra, ni una sola vez pronunció la palabra diablo. Entonces, ¿qué conclusión llegamos aquí? Deja de estarle echando la culpa al diablo y comienza a alabar a Dios. En la situación en que tú estás, deja de culpar al vecino, deja de culpar al esposo, deja de culpar a los demás, deja de culpar aún al mismo diablo. No quiero decir que el diablo es inocente, por favor no me malinterprete, ¿verdad? Él es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Me estoy explicando. En lugar de darle importancia a quien no tiene, vamos a darle importancia a Dios. A sí mismo, que va a alabar a Dios. Así que otra vez viene mí mismo vas a alabar a Dios. ¿Cuántos se van a prometer a su propia alma, a sí mismos, alabar al Señor? Dice el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y dice el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el Salmo 43, verso 5, en voz alta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que comenzar a cantar tu cántico de noche. ¿Sabes que todas las enfermedades se agravan en la noche? La mayoría de las enfermedades, ¿verdad? Cuando tienes gripa durante todo el día más o menos andas bien, pero en la noche, y olvídate si tienes tos, en la noche se agrava. Y olvídate si tu alma está herida o lastimada. ¿Sabes que en la noche es cuando se agrava? Cuando ya no hay voces, cuando ya no hay ruidos, cuando no hay distracciones, cuando quedas solito con mi
mismo, queda solito con mí mismo, y ahí tienes que aguantar a mí mismo, porque mí mismo está muy herido y muy lastimado, ¿verdad? Pero ahí en la noche, dice el versículo 11, ¿verdad? Perdón, el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Durante el día voy a esperar su misericordia, y en la noche, cuando mí mismo me esté enfadando, entonces voy a cantar, ¿verdad? Voy a cantar. Y sabes que suceden milagros muy grandes cuando uno canta en la noche. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas? ¿Qué horas estaban cuando comenzaron a cantar? En la medianoche. ¿Qué es la medianoche? Las 12 de la noche. Estaban en un cepo, ¿verdad? Amarrados, golpeados, los habían latigado, los habían golpeado, porque habían llegado ahí a Filipos, habían liberado a una muchacha endemoniada, los habían tomado presos. Todo fue guiado por el Espíritu, bueno, para ir ahí a Filipos, ¿verdad? Pero yo creo que fue controlado también por el Espíritu Santo cuando le pusieron sus buenos latigazos. Es difícil pensar eso, ¿verdad? Pero yo creo que todo estaba en el control de Dios. No creo que fue el Espíritu Santo el que los golpeó. Pero si ellos no hubieran estado ahí en la prisión, aquel carcelero y todos los demás no hubieran conocido la palabra de Dios y la liberación del Señor. Pero ¿sabes cómo se provocó esta liberación, esta sanidad múltiple en toda la prisión? Porque todos estaban aprisionados, heridos, lastimados, golpeados. Y ahí estaban en la medianoche, y ahí estaban con mí mismo. Yo pienso que mí mismo les estaba dando lata. El mí mismo de Pablo y el mí mismo de Silas, ¿verdad? Yo pienso que mí mismo, poniéndome en el lugar de Silas, yo soy Silas, entonces mí mismo, Silas, estaba pensando, ya ves, por andarle caso, haciendo caso a ese visionudo de Pablo, que sus macedonios, que no sé qué, ¿cuáles macedonios? Aquí nomás nos tienen golpeados y magullados en Filipos, ¿verdad? A lo mejor el mí mismo de Pablo estaba meditando, tratando de deprimirse y todo. ¿Sabes lo que ellos comenzaron a hacer? Ellos callaron a sus mismas carnes. Ellos mandaron a su alma, alma mía, alaba al Señor. Yo creo que con toda seguridad se acordaron de estos salmos. Alma mía, alaba al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ellos comenzaron a cantar un canto. ¿Y sabes lo que sucedió? Dice Hechos de los Apóstoles, hubo un terremoto, se fue la luz. Bueno, no había luz eléctrica. Algo pasó con las antorchas, ¿verdad? Yo creo que se apagaron o algo, ¿verdad? Porque no hubo luz, se les fue la luz, y entonces se abrieron las puertas milagrosamente de todos los presos, y las cadenas de todos se cayeron, las heridas de todos se sanaron. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza en la medianoche es poderosa. Cuando tú estás lastimado y estás herido y estás angustiado y estás deprimido y comienzas a alabar al Señor. Tal vez tú tengas el problema de mí mismo. Tal vez tú tengas mi problema, que se me hace difícil cantar a Dios cantos entonados. Y se me hace difícil cantar solo. Puedo cantar en grupo, pero cantar solo, así agarrar el tono, pues nomás canto en tono de fe, ¿verdad? Y a ver qué sale. Pero, ¿sabes lo que hago? Busco un cantante que me lleve a la presencia del Señor, que quiero ser sincero, honesto, en lo personal. No todos los cantantes, por muy de moda que estén, motivan para entrar en la presencia del Señor, pero hay algunos que sí lo hacen. Te voy a decir, a lo mejor doy un comercial aquí, pero hay un hermano que se llama Steve Green. Cuando yo lo escucho a ese hermano cantar, me jala a la presencia de Dios, y bueno, me ayuda a alabar. Yo pongo un cassette de alabanzas y comienzo a alabar al Señor. Eso es muy bueno que tú hagas. Si tú tienes una voz entonada y no tienes ese problema, pues no importa, ¿verdad? Canta tú solito, pero si tú tuvieras ese problema de mí mismo, porque mí mismo tiene muchos problemas, ¿verdad? Si tú tienes ese problema de mí mismo, pon un cassette, comienza a alabar a Dios. Eso ayuda mucho para sanar. 4 cosas que debemos hacer, que hizo David.
Número 1, deja de mirarte a ti mismo, comienza a mirar a Dios. Número 2, deja de mirar al pasado, comienza a mirar al futuro, a la visión, a la esperanza. Número 3, deja de buscar razones y apóyate en las promesas de Dios. Y número 4, deja de culpar al diablo y a los demás y comienza a alabar a Dios. Porque Pablo y Silas podían haber culpado al diablo, ¿verdad? Mira nomás, por haber liberado a esa muchacha. Ahora estamos oprimidos nosotros, ¿verdad? Ese demonio debe haber venido muy enojado y debe habernos golpeado, ¿verdad? Y vamos a hacer una batalla espiritual aquí para darle una carrilla al enemigo. No, hombre, comienza a alabar al Señor. No hay mejor cosa en la batalla espiritual que comenzar a alabar al Señor. La alabanza es poderosa. Amén. Vamos a ponernos de pie.